Yo soy fundador de los primitivos ahí de Puerto Aguirre. Hay una isla, ¿no? Para aislar esa cuestión ahí, pues. O sea, que antes no era isla Huicha, se llamaba. Para contarle todo lo que me pasó. Yo viví, usted no lo puede creer, pues. Cuando ya vivimos en una isla abajo, después lo vinimos a donde se fue el pueblo. Porque ahí vinimos, porque en vez de pasar barcos ahí, pero de pasar nomás. Mi papá vendía marisco, pescado, le vendía ahí surtía con víveres. Entonces, como empezó a llegar gente después de Chiloé, de varias partes llegaron trabajadores buscando trabajo. Pero no, trabajo no había, pues ya había trabajado en mar nomás. Y me recuerdo que donde es el pueblo de Puerto Aguirre ahora, en esa península que tiene ahí, era puro monte. Entonces los viejos, yo era caballito, empezamos a rozar con hacha para hacer una cancha para jugar la pelota. Entonces rozamos entre todos ahí, la gente, mujeres y todo. Y uno que era más viloso hizo una pelota de cuachayuyo, de las tiras de cuachayuyo. Y con esa jugamos la pelota. Y las ranchas eran después la paja nomás, pues no se conocían las tierras ni ningún material o sea, para hacer construcción, pues nada. La hacha nomás era el martillo nomás. Después, el barco pasaba en cada 3 meses. El barco Coyhaique se hundió, era de la compañía Coyhaique de Aysén. Se hundió en Puerto Aguirre y después está el otro barco que había llamado que hacía la carrera Punta Arenas, el Villarrica, era otro barco. Colo Colo, Santa Elena, esos barcos eran antes. ¿Y Puerto Cisne se crea después de Puerto Aguirre? Claro, de allá vine acá, en los 50. Yo me vine con mi bote, tenía un bote a vela y con redes. Vine aquí con mi bote a ver cómo afuera este pueblo. Pero no había nada. O sea, pueblo no había gente que vivía entre unos cuantos nomás. Está Alfaro, un caballero Pedro Gómez que fue mi compadre después. Un tal Becher que vino de fuera, tenía una casa acá. Un tal Chodil, un tal Navarro. Y para de contar. No había más gente. Hicimos una huella de Coyhaique, acá Cisne, para venir a caballo la gente. Y así la gente empezó a vivir acá, pues empezamos aquí a rozar y a hacer pueblo. Yo sufrí mucho. Yo salía en la tarde, como esta hora cargaba marisco de Puerto Aguirre. Tenía un amigo que me acompañaba, en vez de ir con la mujer que tuve después, navegaba de noche. Mi bote cargado, temporales, me pescaban la noche. Para vivir no hay que arriesgar la vida. Llegaba aclarando el día, a medianoche. Así me ganaba la vida yo, señor. El bote a vela nomás, no a motor, a vela. Yo para llegaba en el día de aquí de Puerto Aguirre con viento a favor. Pero para volver tardaba 2, 3, 4 días porque el viento en contra, ahí me encontraba, ya no tenía viento a favor. Así forjé en Puerto Aguirre, empecé a trabajar de todo, como pescadora, bolas redes, botes, hecho lanchas. La primera parrillera de Puerto Aguirre la hice yo. Hice lanchas para que navegaban de Puerto Montt a Punta Arenas. Yo no me recuerdo el año bueno, cuando se formó legalmente con su nombre aquí en Puerto Aguirre fue cuando entró el presidente Pedro Aguirre Cerda. Papá vendía loco en el barco y en ese barco que pasó el Tenglo, me acuerdo, el final Tenglo. Entonces el caballero, ahí yo lo vi, el caballero, Pedro Aguirre Cerda. Dijo, ¿y cómo es su pueblo aquí? Pues le dijo, aquí la Huicha, le dijo mi papá, se llama la Huicha. Mira, dijo, o que más denme en el voto, si yo salgo el presidente, le voy a poner el nombre mío. Y justo lo hizo el hombre. Cumplió. Puerto Pedro Aguirre Cerda se llama Puerto Aguirre. Está totalmente legal. Yo trabajé con dos a la Calufe, con 2 niños en Aguirre, aquí no. Ellos llegaron con unos gateros que fueron allá a trabajar, como le digo, toda la gente trabajaba los gatos antes, se trabajaba de esa cuestión. La piel era muy vendible, del bullín, del coipo, y eso sí, del lobo, de eso sí vaya, lobo fino. Y para allá este lado hay, pues acá no hay, pues. Entonces hay que pasar por la Rafael Oyoque, por la laguna de Rafael, pasar el bote por el seco y pasarlo allá para el Buzo Pena, y de ahí allá, navegar para allá. Claro. Pero son cientos de millas. Juanito, ¿y por dónde ingresaron ellos? ¿Por qué parte de Argentina, sabe usted? Por la tapera, habrán pasado por Lago Verde, no sé, por ahí. ¿Ya? Yo pienso que por ahí, porque yo no me acuerdo, porque eso no me acuerdo cuando mi mamá... Camino no había que venir haciendo senda. Tenía que venir una persona adelante haciendo senda por camino. Y ahí lo dejaban a nosotros en un campamento, hasta que hacían senda y de ahí los traía al final mi papá hasta donde terminaba la senda, ahí lo hacía campamento. Y así venimos. Echaríamos como más de 2 meses.
porque después de terminar los víveres y bajó el papá de la Juana, ese venía con nosotros en la cuadrilla, y él bajó para acá para abajo a buscar víveres. Y así bajamos, pues lo dejaban en el campamento y hacían senda y yo en ese tiempo era chica. Pues. Acá no había casa, nomás que la pura playa, puro campamento. Habían unas casitas de que tenía final Pedro Gómez, pero eran de un quillo. ¿Cómo era Sí, eso? había camino tampoco, la pura playa. Y ahí en el arroyo, ahí había un palo. Y el palo ese lo labraron un poquito porque no se resbalen. Ese era el puente que había. No había gente casi acá, pues, más que las cuadrillas que venían de arriba. Pasaba casi como 3 meses. El barco ese traía cosas, pues. Ese traía los víveres y ya iban al barco a comprar las cosas. Y acá cuando llegamos, había no que 2 pobladores, el finado Méndez y el finado Pedro Gómez, que vivía en el cerrito. Y ya empezó a llegar gente acá de este lado. Oye, esa piedra de gato. Ahí tuvimos campamento de piedra de gato. Era una piedra tal como esta aquí. Así que se hacía juego aquí, para allá, y como teníamos lona, entonces la lona la tenían de ahí para allá. Y esto aquí era todo de la piedra del gato. Y había una piedra grande, esa era la mesa. Le pusieron la piedra del gato porque caía el agua de arriba. Y decían que era un gato que estaba meando. Los caballos se resbalaban y caían. Sí, pues. A veces los cunayegos nosotros. Había que subir los caballos de tiro y todos de a pie, porque era resbaloso, los caballos se resbalaban, pues. Ya en un arroyo que le decían arroyo el tornillo. Ahí se le fue el machete al agua, al final mi papá le pusieron arroyo el tornillo. Esa noche Agata llegó a la casa todo mojado y tuvo que dejar el caballo porque el río se lo llevó. Y en la noche llegó al final mi papá, todo mojado, que se puso a llorar. Y ahí le dijo a mi mamá que qué es lo que le pasaba. Y ahí le dijo que el caballo se lo llevó el arroyo. Y donde él hacía con el machete se le cayó al agua. Y el caballo de ahí agarró por abajo, que era corriente. Y había una plazoleta del río, el río corría para allá. Y el agua corría para acá, para atrás. Así que el caballo se vino acá. Y ahí se quedó. Y al otro día bajó el vino a mi papá a buscarlo. Tuvo que hacer senda, hacerle con el machete así, para que el caballo suba para arriba. Y ya ahí los trajo así y a los otros de a poco. Y el hombre que venía más, que sabía más del camino, era el finado Torre. Dígale que usted también era partera. ¿Cómo lo hacían en esos tiempos? Sí, lo hacían así nomás, pues. Se le ponían una soguita igual que eso que hacen columpio, para que de ahí la enferma se cuete, pues. Y uno abajo recibía la guagua. Todos los hijos lo recibió y todo mi mamá. Mi mamá nosotros nunca tuvimos en otras manos. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Que no me acuerdo qué es lo que mi mamá nos daba el chilco, la flor del chilco con, no me acuerdo con qué otra cosa era. ¿Y cómo hacían las casas acá antes? Tejuela, de unquillo, de como era otro pasto que hay, el unquillo, y en la pared le ponían a veces de caña, quila. Tenían que cerrar bien las casas, sí, por león, porque el león siempre andaba. Y para este lado había que pasar todo en bote nomás, hasta que empezaron a hacer el corte. José Heriberto Cárdenas Villarroel, ¿Usted es hijo de quién? de José Humberto Cárdenas Cárdenas, ¿Y de? de Virginia Villarroel Villarroel. Acá nosotros llegamos en barco, desde Puerto Aysén a Puerto Cisne, en el barco Tenglo, un barco muy viejo que era en esos años. Yo tengo solamente el quinto básico. ¿Qué pasó? Que cuando en esos años nosotros estudiamos en la escuela de los curas de Puerto Aysén, y de ahí cuando llegamos a Puerto Cisne, aquí no había escuela, y se creó una escuela del primero al tercero básico, después se creó del tercero al sexto, pero nosotros ya teníamos, para esa edad ya teníamos 16 años, ya trabajábamos en esta cuestión, en labrar madera y roce, trabajo de campo.
Entonces no pudimos estar en la escuela, no pudimos tener más clases. ¿Y cómo llega su papá? Usted me cuenta que primero llega a Aysén. ¿De dónde venía él? De Chiloé. Me dice que yo llegué de 3 años. Él llegó como el 46. Nos contaba después nosotros de que él dijo, no les voy a poder dar estudios, porque él no trabajaba muy bien ahí, no, pero les voy a dejar. En esos años sonaba mucho esta cosa de que había campos por aquí que se sacaban a título gratuito. Un jubilado de carabineros que habían trabajado juntos, o sea, se conocieron en la estancia Cisne. Y el jubilado de carabineros le dijo, oye, andate a Puerto Cisne, allá hay campos botados en Puerto Cisne cerquita. Y después nos contaba a nosotros que lo hizo por eso. Teníamos poco estudio, entonces teniendo poco estudio por lo menos le iba a dejar un terreno. Y eso es lo que tenemos aquí. Llegó una empresa, la firma es Pichiger. Esa vino a hacer el corte. Así que mi padre se habilitó un bote y con ese bote íbamos a dejar los niños a la escuela a los lados. Lo hacíamos nosotros sin saber remar mucho, y así que remábamos de a poquito, de a poquito. Después lo unimos con otros pobladores, una familia Sánchez, una familia grande había más arriba. Y ellos también tenían que hacer lo mismo, de dejar a un niño a la escuela, así que los uníamos. Ya iba otra persona que los ayude a remar a nosotros, para cruzar ese brazo de agua que hay ahí, para que pudieran estudiar mis 2 hermanos menores. Y cuando llega su padre acá a Puerto Cisne, estaba ese aserradero. Ya sí, había un aserradero, esa era una fuente de trabajo. Traían los víveres desde Puerto Montt cuando pasaba el barco. El barco pasaba una vez al mes, pero no había muelle, entonces el barco se quedaba adentro del mar. Y había que entrar en unos botes chicos. Cuando el mar estaba demasiado fuerte, demasiado malo, no se podía entrar al barco, entonces esa pasada de barco se perdía y había que esperar otro mes. Entonces a los 2 meses ya ahí había que estar preparado. Y cuando venía el barco de Puerto Montt, se hacía un humo a este lado. Y cuando venía de Puerto Aysén había que hacer un humo allá donde hay un faro, hacia el otro lado allá. ¿Para qué? Porque las señales de humo, o sea, existieron siempre en esos años. Nosotros al llegar al barco era como, a ver cómo le dijera, como un festejo. Nosotros vivimos muy mal hoy. Si no había casi a quien trabajarle, pero había poco animal, entonces mi padre ya después de Aysén trajo un par de vaquitas más, en barco, y aquí las dejaban caer al mar, y del mar sacarlas nadando hacia afuera, porque no había muelle en esos años. O sea, fue muy malo los primeros años, malo. Tampoco teníamos zapatos, así que tuvimos que usar el tamango. El tamango que se hacía de cuero de vacuno. Lo usé hasta los 21 años, 22 años ese tamango. Y después ya me compré un par de botas de goma, y de repente caían los puentes. Cuando caía un puente, chuta, hacerlo nunca lo íbamos a poder hacer porque no teníamos los medios, no había máquinas, no teníamos huellas ahí en ese momento. Me recuerdo que cayó un puente en kilómetro 19. Chuta, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿sabes lo que hicimos? Hicimos una pasarela abajo, o sea, pasábamos los mismos tablones que habían caído y los caballos teníamos que desencillarlo y pasarlo de tiro nadando por fuera. Los viejitos más antiguos los enseñaban a hacer. Claro, yo tuve que hacer varias veces embarcaciones para eso, cruzar el río. El ciprés era bueno eso. Primero las chapas nomás, cuadradas, el fondo plano y los costados planos. Y ahí había que uno remando y el otro metiéndole trapo por las endijas porque no quedaban bien hechos. Después ya subimos que se le colocaba pintura, alquitrán, breda, pero eso ya más al último. Pero primero eran los trapitos, cualquier trapo nomás con el cuchillo irle encajando. Buena niña fue esa de venirse a vivir acá, pues. Buena porque resulta que había que ingeniársela mucho para poder sobrevivir. Peligrando que alguien se enfermó, había gente que se enfermaba y moría. Es que no era fácil. Juanita, su nombre completo. Juana Esther Torres Sánchez, Usted es hija de... Fermina Sánchez Munita y Juan Torres Sandoval. Ellos llegaron de un lugar de la Argentina, viendo el lugar donde poder ellos establecerse durante acá en la región, porque por allá por la Argentina donde no tenían un lugar donde ellos vivir. Entonces se vinieron conociendo, ver como si había posibilidades de poder hacer patria por acá. Escucharon de este lugar que vivían, o sea, que se podía venir acá a Puerto Cisne, y de ahí hicieron un grupo de personas que venían para que pueda ellos venir
trabajando igual para poder tener dinero y mantener su familia. Vino mi abuelo con las personas que tenían que hacer camino, abriendo el camino a la carretera, que ahora es la carretera austral. Juanita, cuando usted dice ellos vinieron, ¿quiénes eran ellos? Era mi abuelo, mi papá, venían un tal Velázquez, venía el caballero Arteaga, igual don Onofre Arteaga. Mi abuelo se llama Santiago Sánchez Méndez. Mi abuela se llama Sara Rosa Munita Ortega. Un lugar que se llamaba Las Mulas, no sé, pero era de por ahí mi mamá nació en la Argentina y ella es la mayor de todos de la familia, de los hermanos. Que mi papá tiene familia, tienen que haberse venido por Lago Verde y de ahí llegaron a Tapera y de Tapera se vinieron de Cisne Medio, se vinieron hacia acá. Yo creo que muy, muy duro para ellos porque a veces les faltaban las cosas de comer, tenían que carnear de repente un animalito de los mismos caballos que ellos traían para poder alimentarse, porque de ahí cuando supieron de este pueblito que existía, bajó, yo creo que vino mi papá a comprar víveres y seguir haciendo la senda. Y ya cuando vieron que ya habían, después ya pasaba gente con pilchero, que iban a buscar animales a la veranada, para arriba, para embarcar acá en el barco. Empezaron después a trajinar así. Y siempre se trajinaba de a caballo nomás. ¿Había huella? No, pues no había huella. Ellos vinieron haciendo, fueron los primeros que vinieron haciendo huella. Que ahí venía la familia de mía, pues, de mi mamá, de los abuelos, con mi papá igual. Incluso que yo creo que por ahí ellos se conocieron igual con mi mamá, porque mi mamá tenía como 16 años cuando ella tuvo su primer hijo, que fue Domingo, mi hermano mayor. Y yo soy una de las menores. Nosotros fuimos 12 hermanos. Mi abuela la conocí, mi abuelo no lo conocí. Incluso yo, mi papá menos lo conocí. Tenía 4 meses cuando él falleció. Le dio una neumonía, sobre todo porque en esos años acá no había hospital, no había nada, solamente remedios que se hacían caseros nomás. Incluso mi abuela sabía muchos remedios, ella igual era como partera. A todos nosotros nos recibió ella, mi mamá también. Después que vinieron de acá, volvieron a regresar para Cisne Medio de nuevo, a buscar sus restos de cosas, ¿no? Incluso que ahí en Lago Las Torres o en el río Cisne se ahogó mi hermano, el Guillermo. Nunca más en la vida lo encontraron. Que cruzando el río se ahogó. Mi hermano, conforme ellos fueron creciendo, se fueron yendo de la casa. Era un poco dura la vida en esos años en el campo. ¿Usted es hija de? Luis Humberto Lira y María Luisa Paredes Urriaga. Fue como el 54 más o menos que llegamos acá. Mi papá sí vino antes porque conocía Coyhaique, Aysén creo, y vino, conoció Puerto Cisne, le gustó, se enamoró de un lugar que era súper chico porque había solamente 5 casas. Y nos vinimos con monos y petacas, con todas las cosas desde Santiago acá. En tren hasta Puerto Montt y de Puerto Montt barco. Y trajimos todas nuestras cosas porque mi papá en ese tiempo trabajaba en Ferrocarriles del Estado y a él lo mandaron como jefe de estación. Esas son las cosas que yo, como que no me cae en la cabeza, que jefe de estación acá. Pero después yo con el tiempo, como cuando uno es niña no le da importancia a ese tipo de cosas. Pues personas que conocían a mi papá me fueron contando más o menos la historia. Mi papá era encargado de estación, jefe de estación acá. Pero acá no había estación, sino habían ferrocarriles. Entonces, pues la persona que me contó esto me dijo que
mi papá trabajaba en Ferrocarriles del Estado y Ferrocarriles era Ferrocarriles hasta Puerto Montt. Y de Puerto Montt tenía algo que ver con la empresa marítima, entonces se llamaba Ferronave. Estamos en el año 2019 y ni esperanza de que haya un ferrocarril de Puerto Montt acá. Si ya Ferrocarriles del Estado desapareció en Chile, imagínese menos iba a haber acá un ferrocarril. En el 54. Yo tenía 5 años, mi hermana tenía 3. Nosotros nos desembarcamos en un bote, unas lanchas, unos lanchones le decían. Era como un tipo barco grande. Nosotros traíamos nuestras camas, todo, nuestro juego de living, todo. Si nos vinimos a vivir ya de frontón acá. Mi papá creo que se fue como a los 2 años que estábamos acá y después empezaron a construir esta casa, y nosotros acá. Nos vino a plantar acá, nosotros, porque fue como una plantita, porque nosotros éramos chicas y crecimos, y yo quedé acá. Aquí conocí al que fue mi esposo, que falleció, la escuela lleva su nombre, fue Guido Gómez Muñoz, que fue alcalde de Cisne, uno de los profesores que llegó. Fue uno de los primeros profesores también se puede decir. Mi papá, no sé, tenía como un negocio, como en ese tiempo le decían pulpería, algo así. Vendía cosas. Él iba a Santiago y traía cosas. Hubo un tiempo que hubo mucha escasez de azúcar y mi papá traía unos tarros con confite. Unos tarros grandes con tapita redonda, pero eran cuadrados, una cosa así, base cuadrada. Y la gente venía a comprar confites para poder endulzar el té o el café o lo que ellos necesitaban. Mi papá era aventurero. Le gustaba estar acá porque venirse de Santiago a un lugar que no había nada de lo que tenía mí. Por eso yo siempre veía llorar a mi mamá y me daba mucha pena. Y yo le preguntaba, mamá, ¿por qué está llorando? Y ella lloraba porque se sentía sola. Y tantas cosas, su familia, por seguir al marido. Cuando tenía 12 años, ya no teníamos escuela acá. Me fueron a dejar a Osorno, a un internado. Mi mamá no la veía una vez al año. Fuerte, fue muy fuerte para mí. Y el barco pasaba una vez al mes. Yo me acuerdo que cuando tenía como 4 o 5 años, a Osorno fuimos, y a Santiago creo. Y en ese tiempo aquí no había dónde comprar zapatos ni ninguna cuestión. Es como tragicómico. Como yo era así muy delicadita, así mi mamá dice que yo me ponía las piernas así, como se sentaba así. Y mi mamá me decía, baja ese pie porque se te ven los zapatos que están rotos. Bueno, una de las veces que fue mi papá a Santiago, seguramente nos trajo esos zapatos. Mi mamá, me acuerdo que para que no pisáramos, le hacía plantillas de cartón, una cosa. Y yo muy pituca, después con la pierna encima y con el hoyo en el zapato. Y yo le digo, este es el Edén, pudiera haberse llamado Puerto Edén. Nosotros vinimos el 22 de mayo de 1968. Yo tenía 28 años y vine con mi marido y 3 niños. En el tiempo eran todos chiquititos, de Chiloé. ¿De qué parte? De Kenia. Porque él tenía trabajo aquí en el Cisne. Nosotros vivíamos allá en el campo, pero él cuando vino para estos lados le gustó y tenía trabajo en la casa. Porque en ese tiempo igual allá trabajo no había mucho. El campo no daba como para vivir, para estudiar los chicos después, ¿no? Así que después nos vinimos por acá, él tenía trabajo, así que me gustó y quedamos acá. Trabajaba en unos cerrajeros de un Pepe Aravena, que era jefe de la ICA. Trabajó hartos años y de ello me entusiasmé con el tejido porque cuando yo vine aquí a Cisne, trabajé mucho en costura, pero en ese tiempo no había ni a dónde comprar ni siquiera una tira de ropa. Había que traer los géneros y hacerlo. Y yo estuve en Castro en ese tiempo, en la sastrería, aprendí a coser, estuve como 2 años, porque en ese tiempo se hacía la ropa acá, así que tenía pega para cuánto. Y ya empecé a trabajar en mi huerta, era una bendición de Dios. ¿Qué es lo que sembraba se daba? Me empecé a interesar en este trabajo. Había un taller allá, traía lana de Coyhaique, traían anilina, para teñir, traían de todo. Había una mujer que trabajaba ahí donde están los bomberos, esa era la casa del pueblo, había telares. Y yo me entusiasmé, fui a tejer igual porque me pedía permiso y tejía. Tenía
Rueca, Bailar. Cuando entró la ciudad Eugenia después de alcaldesa, pasaba el Escorpio, aquí a Cine. Pasaban los turistas, compraban tejidos, pero de todos los tejidos que había llevado, lo tomó ella con el centro de madre, el taller. Yo le dije a mi marido que me haga este telar pues, de esos años, el 74. Me hizo este telar y de ese tiempo lo tengo y tejido aquí en la casa. Y aquí vendo todos mis tejidos porque a Coyhaique, con la feria. ¿Venía de Chiloé No, sabiendo? en Chiloé tejía igual, pero en el otro telar chilote. Y yo aquí me gustó este telar porque es fácil para tejer, pues, con los pedales, el peine y todo. Así que me quedé con este. Así que ahí sigo tejiendo. A ver, ese tiempo había la escuela, estaba la iglesia, en ese tiempo estaba el padre Antonio que tenía un taller allá arriba de tejido igual, de tejido a máquina. Pero tenía un taller muy grande. Había como 120 mujeres que tejían ahí, a máquina industrial. Y después el padre Antonio, ya cuando entró la ciudad Eugenia, ya el padre Antonio se fue para Ibañez. Estuvo en Cochrane, estuvo allá en Villa O'Higgins. Por ahí está su radio todavía, Radio Madipro. Así que cuando se fue el padre Antonio, la ciudad Eugenia quedó con los talleres ahí. No sé qué lo habrían hecho al final porque yo no fui ahí. Pero ahí hubo mucho trabajo en ese tiempo. Tenían carpintería ahí, carpintería Rivera, donde hacían lanchas. Y trabajaba toda la gente en esos años con los curas. Compraba las maderas en esos años, el ciprés. Con eso hacían sus lanchas. Después cuando se fue el padre terminó todo eso. Ya los curas empezaron igual a vender sus cosas y se fueron. En ese tiempo no estaba Puerto Gala ni Puerto Gaviota. Eso lo formó el padre Antonio, pasó años que anduvo por allá, iba a visitar esas islas y la gente pescaba. Y están en Rancha en Ailo. Y él cuando vio eso ya empezó a traerle zinc, las carminas para sus casas. Padre Antonio le llevaba comida de aquí, las cosas de todo traía en abundancia. En Gala hizo una escuela, allá en Gaviota igual hizo una escuela, una iglesia ahí está todavía. Ahora sí que ya lo tomó el Estado, pues la gente vive mejor. Pero Padre Antonio ya le tenía todas sus casas ya casi la gente. Yo echaba de menos cuando recién vine. 3 años me costó harto para acostumbrarme. Una era por la lluvia, porque en esos años pasó un año que llovía tanto, verano e invierno llovía. Y después ya me empecé a acostumbrar, cuando ya estuve en mi casa aquí, tuve sitio, ya me ocupaba en trabajar en el sitio y ya me olvidé de Chiloé también.